todos y todas ustedes. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con algunos de ustedes sobre este tema eh, que es tan relevante en este momento que estamos atravesando todos nosotros. Voy a compartirles en este momento mi pantalla. Espero que ahí la puedan estar viendo todos. Veíamos con unos colegas de la Asociación Psicológica Americana que aparte de temas ligados a la búsqueda, por ejemplo, de la vacuna contra el COVID-19, o el tema, digamos, de las preguntas enormes que hay en torno a cómo reactivar la economía mundial. Tal vez el tercer tema en importancia, junto con esos dos, es el tema de salud mental y bienestar. Es el tema del que más se ha hablado, es el tema que ha estado más en boga, es un tema del que se han ofrecido muchos webinars del estilo de este que estamos ofreciendo ahora, porque de alguna manera es un tema, también los otros, pero digamos que este es un tema que compete muy directamente a cada uno de nosotros. Es posible que ninguno de los que estamos vivos en este momento de la humanidad hayamos vivido una situación igual, y es muy impactante cómo una porción tan grande de la humanidad en un plazo tan corto estamos todos viviendo situaciones tan nuevas y tan similares. Eso obviamente produce una exigencia enorme a nivel psicológico y pues es una situación que nos llena además de una gran incertidumbre y por eso moviliza la angustia, la ansiedad que moviliza una situación como esta. Conversábamos también con algunos colegas que muchos de los temores que produce la situación actual en realidad no son tan nuevos, sino que más bien nos presenta de una manera cruda cuestiones que para nosotros son muy difíciles, pero que de alguna manera en nuestra organización de vida y el modo como vivimos en sociedad, pues tenemos ciertas respuestas y ciertos modos más o menos de lidiar con eso. El tema de la incertidumbre, de no saber qué va a suceder en el futuro, todas las dificultades que hay a nivel de las relaciones sociales y humanas, las enormes preguntas y dificultades que tenemos en torno a la muerte, como decía, como han dicho varios escritores y psicólogos a lo largo de la historia, el hecho de que nos vamos a morir es probablemente la única certeza que tenemos desde que nacemos. Y sin embargo, pues todos vivimos nuestra vida como si fuéramos inmortales. Sí, sabemos que nos vamos a morir, pero eso siempre está en un futuro incierto que cuando se nos hace presente, cuando se nos acerca a eso como una verdadera posibilidad, pues nos llena de una angustia enorme. Y de alguna manera toda esta situación nos ha puesto eso de presente y por eso la enorme angustia que nos produce. Frente a eso, pues es importante tener presente que no estamos solos, sino que realmente somos casi toda la humanidad las que estamos atravesando esta situación. El impacto social también es enorme, también hablábamos con algunos colegas el hecho de cómo esta crisis ha hecho que profesiones que antes no eran de alto riesgo se conviertan en profesiones de altísimo riesgo. Cajeros, mensajeros, conductores, vendedores, que tenían los riesgos propios de ejercer su trabajo en ciudades inseguras, pero que ahora se han vuelto realmente profesiones de alto riesgo. Quiero explorar con ustedes algunos puntos que me parecen especialmente importantes. Me referiré a ellos durante un rato y posteriormente la idea es poder trabajar con las preguntas y comentarios que ustedes tengan sobre esta situación y me interesa también escucharlos frente a cómo han vivido esta situación en cada uno de los
circunstancias singulares en las que ustedes están. Bien, la primera cuestión a tener en cuenta es la importancia de entender lo que sentimos. El escritor de ciencia ficción H.P. Lovecraft señalaba que la emoción humana más antigua e intensa es el miedo a lo desconocido. Esta situación que estamos viviendo ahora del COVID-19 es absolutamente nueva para la gran mayoría de nosotros. Eso produce una falta de control individual frente a una situación global que nos desborda, frente a la que hay muchísima incertidumbre. Y pues eso produce una ansiedad enorme. Es importante, y pues es una de las recomendaciones que se hace también desde la Asociación Psicológica Americana, es la importancia de poder ubicar bien nuestras emociones. A veces nos cuesta mucho trabajo poder ubicar qué es lo que sentimos. Hay una mezcla de rabia, ansiedad, momentos a veces que surge en la cuarentena como de una alegría y una emoción desbordada, seguida posteriormente de una gran frustración. Y esa movilidad afectiva es usual en las situaciones de crisis, pero la manera de podernos ubicar realmente en qué frecuencia estamos, en qué situación estamos, es poder identificar nuestras emociones, realmente poder encontrar el espacio para conectarnos con nuestras emociones y poder dar cuenta de qué es lo que sentimos, qué es lo que nos está produciendo esta situación y permitirnos sentir eso. La situación es lo suficientemente extraña, movilizante, incierta, para producir toda una gama enorme de emociones que está muy bien que nos permitamos sentirlas, pero también para poderlas manejar, pues requerimos poderlas identificar. Es importante también entender que cada experiencia es singular. Lo que ha sentido alguno de ustedes no es lo mismo que ha sentido otros, y es muy importante que cada uno pueda reconocer esa singularidad de la experiencia. A veces conversamos con personas que están muy angustiadas, que la están pasando muy mal, que ven todo un panorama apocalíptico. También nos topamos a veces con personas que han hecho de la cuarentena, por ejemplo, una experiencia de autotransformación. Entonces los vemos haciendo yoga y ejercicio y dieta y felices, y eso produce una exigencia también de decir, pero yo por qué no puedo sentir las cosas como las siente otro, yo por qué no me siento así, o por qué mi amigo que está tan tranquilo, por qué yo no puedo asumir la situación de esa manera, y produce también mucha angustia. Y en eso pues es importante tener presente que esta crisis no nos agarra a todos en la misma circunstancia de vida ni en las mismas condiciones personales, y que eso lleva a que sea tan diversa para cada persona. Algunos por su modo de vida, por sus rasgos de personalidad, por sus circunstancias materiales también, las condiciones en las que está en su confinamiento, por ejemplo, le permiten tener unas condiciones que les permiten asumir por lo menos esta situación actual del confinamiento de una manera distinta, aprovecharla, por momentos disfrutarla también. Para otras personas donde esto se vive como un desborde, y a veces el toparnos con personas que tienen experiencias tan distintas nos confronta y nos dice por qué yo no puedo vivirlo así, o al contrario, si no me estoy sintiendo tan afectado y tan angustiado, ¿será que es algo que no estoy viendo? ¿O estoy siendo un indolente frente a la situación mundial? Porque me siento tan tranquilo en mi cuarentena y el mundo se está muriendo y el orden social se está derrumbando. Entonces, en eso es muy importante como entender lo singular de esta experiencia para cada uno, y pues mirar que nuestra experiencia, la de cada uno de nosotros, es distinta a la de los demás, y que en algunos momentos puede servirnos conocer algo de esa experiencia, incluso aspirar
al modo como otra persona está enfrentando la situación, pero entender también que nuestro proceso es distinto y que tiene un valor también en ese modo como se da singularmente. Bien, el tercer punto es tal vez de los que más ha insistido la Asociación Psicológica Americana, en el tema de poder manejar tempranamente el estrés. Vemos que hay muchos estudios que muestran que si el estrés se maneja tempranamente, eso puede prevenir dificultades a largo plazo. En culturas como la colombiana, que es distinta, digamos, a otro tipo de culturas donde es más usual ir a donde el psicólogo o pedir ayuda psicológica. En Colombia solemos esperar hasta que entramos en crisis graves para asistir o solicitar, digamos, ayuda de un profesional de la salud mental. Y por eso normalmente las personas que recibimos en nuestros consultorios son personas que ya están en unas crisis bastante avanzadas. No hay habitualmente en nuestra cultura un uso, si se quiere, profiláctico, preventivo, autoprotector de la salud mental, sino que se acude a ella normalmente en situaciones de crisis. Y se ha visto que si se interviene tempranamente, pues eso puede ser muy beneficioso para prevenir dificultades a largo plazo. Eh, Ahora, es importante, y voy a insistir mucho en la cuestión del caso por caso, del uno por uno. Es importante que cada uno encuentre maneras de hacer frente a la situación de estrés de la situación actual a su manera. Entonces, claramente hay muchas estrategias distintas. Incluso la imagen de este webinar, la que se eligió, es un ejercicio de meditación, de respiración. Entonces, sin duda, eso para algunas personas puede ser muy beneficioso, poderse detener, aplicar unas técnicas de relajación, poder hacer ejercicio. El trabajo corporal se sabe que produce efectos benéficos frente al estrés, es protector en ese sentido. Y también pues existe todo una gama de posibilidades de profesionales de la salud mental que están disponibles para hacer consultas de telepsicología. El propio Colegio Colombiano de Psicólogos ha puesto en marcha un task force para asistir psicológicamente a crisis psicológicas que puedan derivarse de esta situación actual frente al coronavirus y hay una serie de profesionales muy bien formados que están ahí y a los que una persona puede acudir en un determinado momento. Ahora, es muy, también digamos lo que hemos podido ver es que para uno hacer un buen cuidado de su salud mental y realmente poder practicar el autocuidado mental y corporal, pues uno no requiere desarrollar una gran serie de habilidades, uno no tiene que ser pues el gran budista zen, no tiene que ser pues el más dedicado a hacer sesiones de zumba y ejercicio en su casa, sino que a veces las cuestiones más simples son las que ofrecen una mayor protección a nivel mental, que son cuáles: dormir bien, tener rutinas de sueño y dormir bien, alimentarse bien, cuidar la alimentación, comer en unos horarios determinados, tener buenas prácticas alimenticias, tener buenas relaciones con los otros, cuidar las relaciones interpersonales. Y ese es, digamos, a veces que es como volver a lo más básico, pues es lo que ofrece realmente una mayor protección. Es común que en situaciones como la actual aparezcan muchos trastornos del sueño, eh, aparezcan muchos desórdenes en la alimentación. No lo digo como cuadros patológicos, sino en general que se desordene el modo como se da la alimentación.
Y pues todo eso, y pues obviamente hay un aumento del sedentarismo, y pues todo eso contribuye a producir un malestar corporal que a su vez se traduce también en un malestar psicológico. Entonces es importante en este punto que podamos pedir ayuda si la necesitamos, que acudamos a otros si sentimos que nuestro entorno, nuestras condiciones actuales no son suficientes para enfrentar las dificultades emocionales que estamos sintiendo, que se nos están presentando. Tengan presente que siempre habrá la oportunidad de consultar a un profesional entrenado que pueda asistirnos virtualmente en estos momentos. Cuarto, la importancia de instaurar límites y rutinas en la casa. Sabemos que es una de las mayores exigencias. Estamos casi todos con más, no estamos solos en nuestras casas, estamos con nuestras familias, esposos, esposas, hijos, padres, y cada uno haciendo sus actividades, estudiando, trabajando, teniendo reuniones. Y pues no todos tenemos en nuestras casas oficinas y salones para cada uno de sus miembros para que haga sus actividades independientemente. Eh, entonces, pues sin duda es difícil en la casa tener espacios que puedan delimitarse claramente, pero es importante intentar hacer eso, poder delimitar límites espaciales y límites temporales, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se vio, ya creo que muchos nos hemos ido acoplando también a esta situación a medida que transcurren las semanas, pero inicialmente se vio la situación de que como las personas estaban trabajando desde la casa, entonces el tiempo se hizo infinito, ¿sí? Entonces las jornadas de trabajo en general se han hecho muchísimas más largas y ya es difícil diferenciar cuáles son días de la semana de cuáles son días del fin de semana. Estamos siempre en el mismo espacio y en eso pues se rompen tanto los límites espaciales como los límites temporales. El sitio donde trabajamos es el mismo sitio donde comemos y es el mismo sitio donde hacen las tareas los hijos, pero en la medida de lo posible es importante poder establecer esa diferenciación de los límites y establecer un tipo de rutinas. Eh, Se recomienda, y es una de las recomendaciones también que han hecho varios profesionales de la salud mental, es crear horarios y rutinas de trabajo y que se puedan diferenciar los espacios en los que se realizan actividades lúdicas y en los que se realizan actividades laborales. Entonces, si uno en su cama es donde trabaja y donde duerme y donde come, pues es una cuestión muy difícil y se asocia, digamos, un mismo espacio para una gran cantidad de actividades. Eh, Dentro de los múltiples chistes, porque uno de los efectos muy interesantes de toda esta crisis del coronavirus a nivel mundial es la gran cantidad de chistes y memes que han surgido. Freud decía que el humor es una de las mejores respuestas y más sanas respuestas ante la angustia. Y creo que frente a la angustia la humanidad ha podido eh, hacer frente con el humor y eso pues es una cuestión muy interesante. Y a veces que hemos estado angustiados, nos llega un meme muy oportuno que nos hace reír y eso alivia las tensiones y de alguna manera hacemos comunidad con otras personas del mundo, nuestros propios dolores y miserias. Pero uno de estos chistes decía, nada como llegar a la cama después de haber estado todo el día en la sala. Entonces, de alguna manera hay sabiduría también en eso, porque sí es importante uno poder diferenciar sus espacios y diferenciar también los tiempos, ¿sí? Inicialmente, y creo que muchos profesionales, personas en su trabajo vivimos eso, donde pues ya podíamos reunirnos por la noche, podíamos reunirnos los fines de semana o trabajar igualmente todos los días de la Semana Santa porque sentimos que pues todo era lo mismo y descubrimos que sí es importante parar y sí es importante cortar en algún momento el trabajo y, y eso, digamos, a veces puede parecer innecesario, pero empieza a ver uno que en esas pequeñas acciones se va sumando y se van haciendo cosas que realmente favorecen la salud mental.
Em, Como quinto punto está el de moderar nuestra autoexigencia. También fue algo que empezamos a ver todos, apenas nos enviaron a cada uno a sus casas por la cuarentena, de todos querer mantener el mismo ritmo y el mismo funcionamiento que llevábamos. Entonces, en este afán de querer mantener la excelencia, querer mantener el ritmo habitual, desconocimos muchas veces que debemos entender que acoplarse toma tiempo, incluso tiempos distintos para cada uno, por lo que no debemos añadirnos un estrés adicional exigiéndonos funcionar del mismo modo de siempre. ¿Sí? Como dice la canción de Soda Stereo, hay que tratarnos suavemente, ¿no? Eh, Porque hay una exigencia muy grande en ese sentido, de querer mantener nuestro mismo ritmo y en algunos profesiones hay una exigencia muy grande donde tocaba transformar absolutamente todo. Uno de esos sectores es justamente el sector educativo. Entonces muchos profesores han tenido y hemos tenido que cambiar completamente nuestro modo de funcionar. No es solo, y aunque el tema del uso de la tecnología es enorme, ¿sí? Pues no todos también tenemos el mismo nivel y facilidad de utilizar herramientas como Zoom o como aulas virtuales. Eh, entonces, en eso hay una exigencia, pero también, por ejemplo, la lógica de los procesos de aprendizaje cuando se hace virtual y cuando se está trabajando con niños y jóvenes que están en su casa, pues implica transformar completamente el modelo pedagógico. Y es en ese sector, por nombrar uno solamente, pues fue algo que tuvo que hacerse de la noche a la mañana. Eh, y se ha visto, digamos, del lado de los profesores, y creo que eso ha sido admirable, un compromiso enorme con los procesos pedagógicos de sus estudiantes, sean niños, jóvenes, adultos, eh, y un requisito, digamos, de tener que innovar muy rápidamente en todo ese sector. Entonces, si bien hay esa exigencia grandísima, es importante que moderemos también nuestra autoexigencia y que sepamos que acoplarse requiere tiempo y que va a haber momentos y ciertas cosas que seguramente no podremos sacar adelante con mucha velocidad, o podemos ver que otras personas alrededor nuestro son muy eficientes y sacan muy rápidamente adelante cosas, o en apariencia parecieran acoplarse muy rápido, pero eh, pues cada uno tiene sus procesos y en eso no hay que añadirnos un estrés adicional exigiéndonos eh, esa excelencia todo el tiempo. Bien, otra recomendación que ha sido muy difundida de parte de los profesionales de la salud mental es la importancia de usar de manera adecuada las redes sociales. Eh, Creemos a veces que el estar permanentemente en redes sociales, leyendo todo, mirando todo, es la mejor manera de estar informado, que es lo que mejor nos aporta, pero también hay muchísimos estudios que muestran que el uso indiscriminado de las redes sociales, más que aliviar la ansiedad, lo que hace es aumentarla. Entonces es importante moderar también el consumo. Eh, es impresionante, digamos, cómo estamos bombardeados todo el tiempo por el tema de noticias, información, comentarios sobre el tema del coronavirus a nivel mundial, y ese exceso de información, muchas veces absolutamente contradictoria una de otra, nos llena de angustia. Y conversábamos con unos colegas también que las sensaciones que así, digamos, no hayamos contraído el COVID-19 y no demos positivo en los exámenes, de alguna manera todos estamos infestados de coronavirus, ¿sí? Todos de alguna manera
Eso ha producido una irrupción en nuestras vidas cotidianas, en nuestras relaciones sociales, familiares, en todos los temas. Es muy difícil incluso tomar distancia del tema del coronavirus y ocuparnos de otras cosas, y las redes sociales nos bombardean permanentemente con eso. Entonces, también es variable en cada persona, pero es importante poderlo moderar. Sabemos de muchas personas que no se desprenden nunca y que permanentemente están consumiendo todo lo que aparece en redes sociales. En relación con este tema, eh, está también una recomendación muy importante, y es la de elegir bien las fuentes de información. Es importante, sin duda, informarnos bien sobre los riesgos de salud actuales, pero hay muchísima desinformación que puede llevar a crear falsas percepciones o confusión sobre qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, todo el tiempo uno ve a alguien que está difundiéndose un correo y que aparece que estas son las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos, y después otro que dice que eso no sirve, y es toda la cuestión, por ejemplo, de la información sobre el uso de mascarillas, que sí debemos usarlas, que no debemos usarlas, que sí debemos salir, que no debemos salir, que el confinamiento sí sirve, que no sirve, que sí va a haber vacunas, que no va a haber vacunas. Y todo el tiempo nos vamos un poco enloqueciendo al encontrar que aparece una desinformación tan grande. Entonces, ¿a qué se debe esa desinformación? A varias cosas. Por un lado, hay, como en toda situación coyuntural, siempre hay muchas ansias de protagonismo. Entonces, siempre hay personas que quieren aparecer, figurar con una idea novedosa, impactar a otros, y esta situación de crisis pues favorece algunos de esos pequeños narcisismos. También es causada porque en realidad no sabemos muchas cosas. Y está bien que podamos reconocer lo que no sabemos y que podamos decir que efectivamente no sabemos. Sabemos que el no saber produce una gran ansiedad. Lo que queremos es muchas veces, cuando sabemos, eso nos alivia. Y cuando tenemos en el bolsillo respuestas y modos de responder a situaciones que son enigmáticas y que tocan como la fibra de nuestras emociones, pues eso nos produce un gran alivio. Entonces también de nuestra parte hay una gran sed de respuestas. Pero creo que es necesario tolerar también el que en este momento no sabemos muchas cosas, no sabemos qué va a pasar, no sabemos realmente qué va a ser la situación en la que estaremos en unos meses, no sabemos en qué vamos a estar el siguiente semestre, no sabemos en qué vamos a estar el otro año, no sabemos si planear o no vacaciones para diciembre, no estamos seguros qué va a suceder ahora que se levante la cuarentena. Entonces, hay toda esta cuestión de no saber, y es importante en algún punto, por un lado, tolerar ese no saber, pero también tener la confianza de que hay gran cantidad de personas en el mundo trabajando en esta línea, trabajando en la vacuna, trabajando en tratamientos, evaluando bien las medidas que se han tomado de parte de los diferentes gobiernos frente a la prevención, y ver que de alguna manera en este trabajo conjunto de la humanidad pues irá surgiendo una respuesta que hará que esta situación actual pues sea, como esperamos, una situación temporal de la que salgamos adelante. Pero con mucha frecuencia encontramos eh, noticias y difusión de diferentes noticias que lo que hacen es impactar con más fuerza nuestras ansiedades sin realmente venir de fuentes confiables. Entonces, por eso la recomendación tantas veces es acudir a, a centros de información que ofrezcan información confiable, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Psicológica Americana para temas de psicología, y así pues que podamos realmente evaluar bien y acudir a fuentes muy confiables.
Como octavo punto, señalo el estar alerta de la salud mental propia y tomar acciones tempranas. Va en relación a algo que comenté hace unos momentos. Pero hay que tener presente que también hay estudios que muestran que a medida que se extienden los tiempos de confinamiento, eso suele producir un aumento de la ansiedad. Entonces es distinto haber estado una semana, 2 semanas en confinamiento, a ver que eso puede extenderse y esa incertidumbre y ese aumento del tiempo de confinamiento puede producir un aumento de la ansiedad. Eh, Como aún no sabemos cuánto más tiempo durará eso y si será algo que será recurrente por un tiempo, se recomienda estar muy alerta de la salud mental propia y tomar acciones tempranas para impedir que esa ansiedad escale y se cronifique. Eh, Insisto, digamos que muchas veces lo más eficaz para el cuidado de la salud mental pasa por las cuestiones más básicas: comer bien, dormir bien, cuidar las relaciones sociales, mantener las rutinas, pero en algunos casos se requieren otro tipo de intervenciones y tengan presente que siempre va a haber profesionales dispuestos a atenderlos. Bien, el punto 9 es un punto muy, muy importante. Varios padres de familia, y me incluyo en esos, estamos enfrentando retos enormes con la gran cantidad de tareas que piden los colegios que realicen sus hijos en casa. Tengan presente que lo primordial en este tiempo es preservar la salud emocional de sus hijos, de nuestros hijos, y que durante esas semanas ese es un bien mayor. No vale la pena entablar peleas con los hijos porque pongan resistencia a realizar algunas de esas tareas concretas. A veces olvidamos que esta situación es muy difícil para los niños también. Muchas veces parece que están lidiando con la situación como si estuvieran de vacaciones y estar todo el día jugando en la casa y felices de no ir al colegio, pero para ellos es una situación muy difícil también. Extrañan mucho a sus amigos y amigas del colegio, aunque no parezca, extrañan a sus profesores, los momentos en que pueden verlos, oírlos, a través de las diferentes estrategias que utilicen los colegios eh, virtuales. Eso los emociona, los moviliza también porque se dan cuenta, también les hace presente la falta que les hacen falta sus amigos. Eh, los padres estamos también muy angustiados con toda esta situación y los niños son buenos termómetros de la angustia de los adultos. Entonces, no vale la pena muchas veces, porque estamos angustiados nosotros y estamos irritables y los hijos hacen mucho ruido y hacen desorden y no quieren hacer tareas y no quiere trabajar y además hay una exigencia de que cumplan las tareas que les mandan del colegio. No vale la pena, digamos, entablar peleas y deteriorar el ambiente familiar por cuestiones de ese estilo. Sí, lo ideal sería que todos nuestros hijos hicieran todas las tareas y siguieran sin ninguna dificultad los procesos educativos que se están llevando a cabo, pero hay que tener presente que el bien mayor es la salud emocional de los niños. Y esa debe ser nuestra prioridad en estos momentos. Sabemos, también hay muchos estudios y muy antiguos que muestran que el estar bien emocionalmente y el estar motivado es fundamental para el proceso de aprendizaje. Sin eso no se puede aprender. Y sin esa condición de base, exigir un aprendizaje que no se va a dar, pues es aumentar una frustración aún mayor en nuestros hijos y creo que ya vendrán momentos donde ciertos contenidos que no han podido obtener ahora por alguna razón, pues los obtendrán. Los profesores son expertos en enseñar, en transmitir su conocimiento, en favorecer los procesos de aprendizaje y ya habrá momento para eso. Creo que como padres con nuestros hijos nos queda sobre todo el cuidado de su salud emocional.
Bien, estamos viendo ahora un fenómeno muy interesante y particular, es la angustia que está empezando a aparecer por el levantamiento de la cuarentena. Entonces, lo que inicialmente nos había angustiado mucho y es, uy, nos van a encerrar a todos, vamos a estar encerrados en nuestras casas, ahora empieza a aparecer una angustia muy grande de cuando se levante la cuarentena. Por razones distintas. Por un lado, por el miedo al contagio. Entonces dice, listo, levanta la cuarentena, pero ¿cómo voy a hacer yo para no contagiarme? ¿Cómo van a ser mis vínculos sociales? ¿Cómo es posible que yo vaya al trabajo o vuelva a montar en Transmilenio? Eh, o vaya al supermercado, o vamos a salir todos, ¿cómo va a ser eso? Pero eso por un lado, que es el miedo al contagio, pero también porque hay personas que se han acoplado bastante bien al confinamiento y que hay angustia frente al salir. Y nosotros, digamos, es común que los humanos idealizamos la situación en la que no estamos. Entonces, apenas vemos que todos tenemos que estar en cuarentena, entonces decimos, uy, quiero volver a tener la libertad que tenía antes y volver a hacer todo lo que tenía antes y no estar en cuarentena, pues era la gran dicha y el gran idilio. Eh, pero sabemos que eso no es así. También cuando no estábamos en cuarentena, pues tampoco teníamos toda la libertad que quisiéramos y la vida presentaba una gran cantidad de dificultades, muchas de las cuales hemos venido esquivando gracias a que estamos confinados en nuestras casas. Entonces empieza a aparecer una angustia también, por ejemplo, de lo que implicaría volver a enfrentar en los entornos laborales, sociales, con el levantamiento de la cuarentena. Entonces, eh, es un fenómeno que estamos viendo, digamos, la angustia que va a producir también el ir levantando la cuarentena. Y eso es algo también frente a lo que tenemos que estar advertidos. Desde el campo psicológico, eh, también estamos anticipando que las grandes demandas que va a haber para profesionales de la salud mental, más que en este tiempo de confinamiento, va a ser seguramente más bien posterior al levantamiento del mismo. Bien, en el punto 11 eh, hemos conversado con varias personas y es algo que hemos conversado en el Centro de Estudios Psicosociales de la Universidad del Rosario, es siempre tener presente que la cuarentena no implica un aislamiento social. Muchas veces se utilizó esa expresión de aislamiento social eh, cuando realmente no se trata de un aislamiento social, sino de un distanciamiento físico. Distanciamiento físico y por el contrario, un acercamiento social. Muchas personas han descrito también que en esta época les han permitido un acercamiento social mayor. Entonces las personas han vuelto a entablar contacto con personas que no hablaban hace muchísimo tiempo, personas que no se reúnen porque están en lugares distintos, en situaciones distintas, en horarios distintos, han podido encontrar espacios, por ejemplo, para encontrarse en Zoom. Entonces la gente ha hecho reuniones en Zoom y se reúnen amigos de colegio que no se veían hace una cantidad de tiempo y virtualmente brindan y se toman un vino, una cerveza y conversan. Y eso ha producido un acercamiento social muy interesante que también, relacionado con el punto anterior, hay personas que sienten angustia de que van a perder eso ahora que se levante la cuarentena. Se produjo ahora la posibilidad de un contacto, claro, distinto, no cuerpo a cuerpo, sino mediado por la pantalla, pero ha permitido un acercamiento social de alguna manera y también un fenómeno muy destacado que se ha visto en muchos sectores a nivel mundial es el tema de la solidaridad, una inmensa solidaridad de la humanidad que, que apunta, digamos, a que aún a pesar del distanciamiento físico, es posible fortalecer nuestros lazos sociales. Bien, por último, y para dar paso a sus comentarios y preguntas, es siempre importante no perder de vista la posibilidad de que este tiempo pueda producirnos una gran riqueza para nuestra vida personal a largo plazo. Como he insistido, estamos todavía en una situación de incertidumbre,
No sabemos realmente si esto cambió el mundo para siempre o es una crisis intensa de la que nos acordaremos, pero que eventualmente volveremos a nuestras vidas normales. Hay mucha especulación de eso, pero a ciencia cierta no sabemos eso aún. Pero es importante no perder de vista algo que han señalado varios pensadores a lo largo de la humanidad y que muchas veces suena frase de cajón, y es que las crisis pueden ser una oportunidad. No descartemos la posibilidad de que esta época nos permita descubrir nuevas cosas que enriquezcan nuestra vida a largo plazo. Sabemos, y esto lo aprendemos de los escritores, filósofos, pensadores y poetas, y es que incluso al final del mundo, en las crisis más grandes, siempre hay lugar para el deseo de vivir, para la invención, para la transformación personal. Y aún en estos momentos de crisis existe la posibilidad de crecer como sujetos y como humanidad. Bueno, pues dejaría hasta ahí y les pediría que pasemos ahora algunos comentarios y preguntas de ustedes. Muchas gracias, doctor Miguel. En el chat ya se encuentra una pregunta. No sé si prefiere que se la lea o usted directamente la lee y la responde. Si me la puede leer, que no la estoy viendo aquí. Sí, señor. Andrés pregunta, ¿qué hacer con las fuentes de información como la OMS que han cambiado de opinión y generan inseguridad? De hecho, en semana salió una noticia interesante titulada Pueblo en Italia controló el coronavirus haciendo pruebas a todos e ignorando la OMS. ¿Qué hacer frente a esta información contradictoria? Sí, es un muy buen punto y señalas incluso como una de las que yo señalaba como fuentes confiables puede aparecer situación contradictoria. Yo no diría que porque un medio necesariamente pueda producir información contradictoria en un momento dado, eso lo desvirtúa como fuente. Creo que hace parte de la incertidumbre general que hay ante la situación actual, pero es cierto, digamos, que, que puede haber incluso en medios confiables y que parecieran, digamos, ser una buena voz en estos momentos de crisis, pueden producir información contradictoria. Yo pensaría, digamos, hace parte de la dificultad que tenemos en este momento de realmente poder saber a ciencia cierta qué hacer y pues en esa medida también pues nos implica como estar alerta, pero también cuidadosos y hasta cierto punto también pues ir haciendo nosotros mismos como una lectura crítica de la información que hacemos, ¿sí? Este es este ejemplo que tú traes, que no tengo presente esa noticia, pues es un punto importante para señalar cómo estamos siendo afectados por información que es contradictoria. Yo creo que podemos seguir confiando en medios como la OMS, sin embargo, también pues nos implica a todos como asumir una posición crítica frente a eso. Muchas gracias, doctor. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguno de nuestros participantes desee utilizar la opción de levantar la mano para habilitarle el micrófono o escribir alguna otra pregunta en el chat. Tenemos acá otra pregunta, doctor. Brian pregunta, ¿qué estrategias se podrían adoptar en hogares donde es difícil diferenciar espacios de trabajo de cada uno de los miembros de la familia? Ese es un muy buen punto y ahí estamos exigidos a la mayor creatividad de cada familia. Es difícil, digamos, dar una respuesta general a eso porque los espacios y las familias son completamente distintos. Es distinto si hay una casa o un apartamento grande o, o si por el contrario hay espacios donde de entrada se mezclan. Pero yo creo que es importante encontrar alguna manera como de que sí se pueda diferenciar. A veces, digamos, no es posible ubicar un espacio permanentemente para cada miembro de la familia hacer una actividad distinta.
pero entonces se puede demarcar en el tiempo, ¿sí? Entonces, el comedor, por ejemplo, yo en este momento estoy en el comedor de mi casa, pues no hay otro sitio donde nos sentamos a almorzar, pero durante ciertos horarios el uso del comedor es el uso de trabajo y en ciertos horarios pues se transforma ese espacio y es el espacio para comer, ¿sí? Evito en ese tipo de circunstancias comer con mi familia al mismo tiempo que trabajo, ¿sí? Buscar también, digamos, poder delimitar eso de alguna manera, ¿sí? En otros momentos alguien puede, por ejemplo, no tiene otra alternativa que establecer su puesto de trabajo o de estudio en su mismo cuarto, pero encontrar la manera de diferenciarlo de alguna manera. Al levantarse dispone el espacio de una manera y posteriormente cuando ya es hora de descansar o de hacer otro tipo de actividades, volver a transformar ese espacio. Gracias, doctor. Tenemos Eh, señor. sí, aquí la veo, cómo Ah, concientizar a nuestros empleadores para respetar y delimitar los horarios de trabajo. Esa es una gran pregunta, ¿no? Y hay todo un tema de lo... Si esa es la pregunta que seguía o me salté una. Ah, no, sí, sí es la que sí. Hemos visto empresas que han manejado esta cuestión de manera muy distinta, ¿no? Empresas que se han tomado muy en serio y yo diría que son empresas maduras en ese sentido, de saber que lo más importante es la salud emocional de sus empleados, que eso produce una cercanía de los vínculos emocionales de sus empleados con la empresa y les permite más rápidamente volver a tomar las dinámicas de trabajo y de producción. Entonces sabemos que hay empresas que y citan a todos sus empleados en determinados momentos y les ofrece ejercicio, les ofrece actividades de relajación o les ofrece actividades lúdicas o dedican espacios para que las personas puedan hablar de cómo se sienten. Y otras empresas que por el contrario han utilizado la coyuntura actual y simplemente producen eso que es el efecto como más nocivo y es simplemente no producir ningún tipo de diferenciación y pensar que porque alguien está trabajando desde su casa virtualmente, entonces debería estar disponible todo el tiempo. Es difícil, digamos, porque es diferente la situación de cada empleado y no necesariamente todo empleado tiene la posibilidad de ponerle límites a su jefe y sabemos que este es un momento donde también hay mucha angustia laboral y hay personas que han perdido su empleo y hay ciertos sectores que han sido mucho más golpeados que otros. Entonces hay una mayor ansiedad puesta en ese sentido, pero la invitación es a que esas empresas y empleadores entiendan que la mejor garantía que tienen de volver a recobrar el ritmo de trabajo de sus empleados es preservando su salud mental y emocional y que eso se logra justamente garantizándole las condiciones requeridas para que eso se dé, respetando espacios laborales, entendiendo que hay exigencias familiares también. Las personas no solo estamos trabajando desde las casas, sino que en las casas estamos cocinando, haciendo tareas con los hijos, eh, arreglando el apartamento, etcétera, y eso pues es fundamental que los empleadores puedan tenerlo presente. A ver, veamos otras. ¿Qué estrategias se pueden emplear para controlar el miedo y angustia cuando se levante el aislamiento? Como decía, pues es difícil dar respuestas universales a eso porque es muy distinto lo que le funciona a una persona de lo que le funciona a otra, ¿sí? ¿Qué cuestiones como generales se han visto que funcionan? Por un lado, y vuelvo, insisto, en las que he mencionado, como controlar bien las fuentes de información, entonces pueden abrirse panoramas muy apocalípticos frente a esto, entonces que es una tragedia y que todo es gravísimo,
y también mucha desinformación, entonces que lo que toca usar son tales mascarillas, pero no otras, o si toca usar otras, y si toca hacer esto. Entonces, la importancia de informarse bien. Hay herramientas, estrategias puntuales de manejo de la ansiedad que existen y que son técnicas de relajación, de respiración, de mindfulness, etcétera, y que hay gran difusión de eso y de las que puedan estar interesadas en eso, de entrenarse en eso, sabemos que funcionan. Y también las redes de apoyo sería el otro que nombraría, digamos, es importante si hay angustia frente a eso, pues también es poder contar con otros a quienes se les pueda expresar esa ansiedad y que veamos que nos sirve el compartir con esos lo que estamos sintiendo. Cuando podemos compartir nuestras emociones y lo que sentimos con otros, eh, pues eso alivia también la ansiedad que podamos sentir. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando la situación está desbordando un familiar que está teniendo ansiedad, llanto, dificultad para manejar el aislamiento? Eh, pues si se ve, y agradezco a Carmenza Triana por su pregunta, si vemos que dentro de lo que tenemos en nuestro entorno inmediato y familiar no es suficiente, la recomendación es que puedan acudir a ayuda profesional, como decía el Colegio Colombiano de Psicólogos, y voy a anotar aquí su página web, colpsic. Ya me entró la duda si es ORG, creo que sí, .org. Eh, Estoy confirmando aquí la página web en mi correo para .org.co. org.co. Ha puesto en marcha todo un grupo de profesionales para asistir a personas que están enfrentando esta crisis. Ha habido desarrollos muy interesantes en cómo llevar a cabo intervenciones a través de la telepsicología. Y pues la recomendación sería que no se demoren en acudir a eso y que ahí pueden encontrar ayuda de un profesional que puede asistirlos en su caso en particular y que es un profesional entrenado que pueda ayudarlos en ese caso. Roger Escobar nos pregunta cómo ayudar a esos padres que nos consultan sobre qué hacer con sus hijos de primera infancia. Pues estar con sus padres les hace mucha falta, cosas como ir al parque o visitar familiares, porque las actividades al interior de la casa parecen no ser suficientes y no llevan a las expectativas. Entonces, claro, digamos, hay esa situación muy difícil, digamos, para los niños de estar en su casa, de querer hacer otro tipo de cosas, y padres que requieren una asesoría particular. Yo le invitaría a Roger también, hay una profesora del programa de psicología del Rosario, la profesora Jenny Amanda Ortiz, que ha estado dictando unos webinars para padres de familia en sus consultas sobre primera infancia. Entonces le pediría tal vez a Laura, sé que ya hubo un webinar de la profesora Jenny Ortiz y sé que pronto va a haber otro. Entonces sería interesante poder transmitir esa información que entiendo el primero fue muy exitoso y eso puede ser una serie de herramientas muy interesantes para padres y también para educadores que quieren orientar a padres de familia frente a este tema. Hola Angie, qué gusto saludarte. Angie, me alegra mucho que estés acá con nosotros. ¿Cómo concientizar a las personas que el COVID-19 es una situación real? ¿Qué medidas son necesarias para evitar contagios masivos? Y no pasar por encima de ellos. Donde vivo la gente no está tomando. Se me fue. La gente no está tomando las medidas necesarias.
Bien, Angie, pues no quisiera, digamos, con mi intervención meterme en campos que no son de mi experticia. Creo que la Universidad del Rosario, por ejemplo, y todo la difusión que ha hecho el programa de medicina y el tema de salud pública que se ha hecho, creo que han podido orientar bastante bien y dar algunos temas sobre qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer para evitar el contagio. Ahí pues volvería, digamos, como a consultar las fuentes confiables. Dentro de esas fuentes confiables pondría sin duda las universidades reconocidas. La Universidad del Rosario ha puesto al servicio de la comunidad una gran cantidad de material y creo que ahí es posible encontrar orientaciones frente a qué hacer y qué no hacer. También una de las recomendaciones que ha hecho, que son muy interesantes y me parece importante la Asociación Psicológica Americana, es también nosotros a nivel individual poder trazar la línea dentro de qué cosas realmente podemos controlar nosotros y qué cosas no podemos controlar. Entonces nosotros podemos controlar lo que hacemos, lo que pensamos y en cierta medida lo que sentimos, pero nosotros no podemos controlar lo que otros hacen. Y a veces nos llena de frustración y de angustia ver que personas, a veces personas que tienen la misma información que nosotros, toman decisiones irresponsables, no acatan cierta normatividad, poniéndose en riesgo ellos. Entonces, y al ponerse en riesgo ellos, ponen en riesgo a otros. Entonces, eh, pues hay toda una insistencia a nivel mundial, hay una gran cantidad de campañas, hay gran cantidad de acciones a nivel público para hacer frente a esta situación, pero también hay un límite frente a lo que podemos hacer. Eh, y también, digamos, frente a la ansiedad que puede movernos eso, pues hay que ver hasta qué punto sobrepasa nuestra capacidad de actuar, también el intervenir sobre el comportamiento de otros. Luisa, un saludo muy grande también para ti. ¿Qué estrategias se pueden emplear en una familia numerosa que cuenta con adolescentes que tienen manejo por psiquiatría, antecedentes con consumo de sustancias psicoactivas y problemas de regulación emocional y de agresividad? Pues inmenso, inmenso tema, Luisa. Es la situación, como decía, es la situación en la que están familias en el confinamiento es completamente distinta. Hay personas que están a pesar, digamos, de que la situación es difícil, pues están en muy buenas condiciones, hay lazos familiares bien consolidados y una mediana salud mental que permite sortear esta situación, pero hay otros casos donde hay una situación muy, muy difícil. Frente al tema de personas con dificultades psiquiátricas y que requieren manejo por psiquiatría, te recomendaría que consultaras las guías que puso a disposición del público la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. Eh, Aquí te pongo los datos. Eh, WAPER por sus siglas en inglés, waper.org. Que me parece que tiene unas guías interesantes, pero dentro de lo que tú señalas hay numerosas cosas, ¿no? En un hogar donde puede haber a la vez situaciones psiquiátricas, consumo de sustancias, dificultades de regulación emocional, agresividad. Eh, Mi sugerencia en ese caso, y insisto en la respuesta que di anteriormente, si se siente que con lo que hay no es posible hacer frente a esa situación, mi sugerencia es que se consulte a un profesional. Voy a poner aquí también en el chat dos links de la Asociación Psicológica Americana que me parecieron interesantes y que van destinados especialmente a estudiantes y en particular estudiantes de psicología que
que están actualmente pues viviendo esta situación difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante de psicología o el estudiante en general de ciencias de la salud es como el llamado a regular su entorno familiar. Entonces, se le pide al estudiante o la estudiante de psicología como que hay el encargo de la familia, que es la persona que debe encargarse de lidiar con el estrés de la familia, resolver las situaciones, cuando además ese estudiante o esa estudiante tiene que estudiar y lidiar con su propia crisis emocional. Entonces, también en ese punto es importante ver y tener cuidado de cuando nosotros como miembros de la familia nos estamos echando al hombro la regulación emocional de todo el entorno familiar. Y eso puede llevar en algún momento a quebrarnos a nosotros también, aunque parezca en algún momento que somos la persona más capacitada o más equilibrada para hacer frente a esa situación. Entonces creo que es importante también cuidarnos en ese sentido y acudir a la ayuda profesional cuando veamos que la necesitamos. Ahora que nombras lo de regulación emocional, lo que pasa es que también hay un mercado muy grande de eso, pero cada vez más hay a la disposición del público herramientas tecnológicas, apps que ofrecen una herramientas, digamos, para la regulación emocional, sobre todo en estos casos donde no hay la posibilidad de trabajar directamente como quisiera uno en un entorno psicoterapéutico. Pero si hubiera, digamos, algún interés frente a eso, pues puedes escribirme y puedo orientarte en algo de eso. Perfecto. Otra pregunta de Juliet. Un saludo, Juliet. ¿Cómo poder concientizar a mi papá que cree que todo es mentira y sale normal? Mi mamá tiene una situación médica difícil y él no es consciente que puede traer el virus a la casa. Muy difícil, Juliet, y entiendo la cuestión tan compleja que tú mencionas. Esto de creer que todo es mentira es uno de los modos donde una de las defensas posibles frente a lo que nos angustia, ¿sí? Es una defensa psicológica muy bien descrita como uno de los mecanismos de defensa descritos por el psicoanálisis que se llama la negación. Entonces, hacer de cuenta que nada está sucediendo para yo seguir viviendo mentalmente como si estuviera en la situación anterior, cuando la situación pues es completamente distinta. Entiendo, digamos, la dificultad. Desafortunadamente no tengo la herramienta mágica que haría a tu papá caer en conciencia de eso, ¿sí? Creo que por un lado, pues no sé quién más está en tu entorno familiar y si los demás, aparte de él, están alineados en lo que hay que hacer, en el cuidado que hay que tener. Pero si ves que es de todas maneras imposible como regular los cuidados de él y de su exposición a pública, digamos, de ponerse en riesgo de contraer el coronavirus, de todas maneras sí sería importante que los demás miembros de la familia, y sobre todo para cuidar la salud de tu mamá, pues hagan todas las estrategias que conocemos de autocuidado para hacer frente a esa situación. Bien, creo que esa era la última pregunta que estaba aquí en el chat. No sé si hay alguna otra o algún comentario adicional que alguien quiera hacer. Bueno, sí. Doctor, no, creo que no tenemos más preguntas, entonces pues queríamos agradecerle por su tiempo y a todos nuestros participantes por su interés y participación en la conferencia. Esperamos que podamos contar con su presencia en futuros eventos. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Sé que no tengo respuestas mágicas, desafortunadamente, y la respuesta para todos, pero pues espero que algunas de estas ideas pues hayan podido aportarles en este momento en el que están.
Alguien me estaba preguntando por el PDF. Yo supongo que puedo enviarlo por aquí. Tengo que saber es dónde lo tengo guardado en mi computador. Ya mismo lo envío por acá. Escritorio. Sí. Listo, ahí lo envié. Listo, pues muchas gracias a todos. Me encantó que hubiera estudiantes a quienes extraño enormemente y algunos que sé que no están en Colombia y también las otras personas que se conectaron. Gracias por todos sus aportes y les deseo una muy feliz tarde. Laura, muchas gracias por tu monitoría de todo el webinar.